¿Cómo crear poesía? La rima. Vamos a ver el índice, lo que queremos aprender en este vídeo. ¿Por qué se utiliza música y figuras literarias en la poesía o en la lírica? Que es lo mismo. La rima y sus tipos, estudio de algunos esquemas métricos. Te voy a proponer que pienses un poquito. Es un reto. Piensa durante unos segundos en un sentimiento y trata de expresarlo con palabras. ¿Qué tal? Puedes pensar en un sentimiento de amor, de afecto, de cariño, en un sentimiento de entusiasmo, de celebración, de fiesta, de alegría, un sentimiento de pena, de tristeza, melancolía, o en la amistad con unos amigos. Seguro que lo que primero te has dado cuenta es lo difícil que supone expresar un sentimiento. Y eso es por una cosa: las palabras siempre se quedan cortas a la hora de expresar sentimientos. Los sentimientos son una realidad tan compleja, las palabras se quedan cortas. Por eso, los poetas tienen que recurrir a algunos elementos para que el sentimiento quede correctamente expresado, de la mejor manera posible. Unas veces recurren a la música, otras veces recurren a la imaginación o a las dos cosas juntas. La música por medio de la repetición de sonidos, como es la rima, y la imaginación con el empleo de figuras literarias. Imaginemos que tenemos que crear un poema o que nos apetece crear un poema. ¿Qué tendríamos que hacer? En primer lugar, hay que experimentar un sentimiento profundo. En segundo lugar, hay que localizar las palabras que expresan ese sentimiento. En tercer lugar, le añadiremos música a las palabras, especialmente por medio de la rima o del ritmo. Y por último, dejaremos volar la imaginación para añadirle a esas palabras figuras literarias. En el próximo vídeo explicaremos con detenimiento en qué consisten y cuáles son las más importantes. ¿Cuáles son los conceptos básicos que tendríamos que conocer antes de ponernos a escribir poesía? ¿Qué es un verso? Es cada una de las unidades escritas en una línea que componen un poema. ¿Qué es una estrofa? Un conjunto de versos separados por espacios en blanco de otra estrofa. Aquí te dejo un soneto de Francisco de Quevedo, uno de los grandes escritores españoles de la literatura del siglo de oro. En él describe lo que es el amor. Te recomiendo que luego lo leas tranquilamente. Ahora solo nos interesa descubrir qué es un verso o qué es una estrofa en este poema. Cada línea es un verso, ¿ves? Y cada grupo de versos separado por un espacio en blanco del siguiente grupo de versos forma una estrofa. Primera estrofa, segunda estrofa, tercera estrofa, cuarta estrofa. ¿Existen los poemas no estróficos? Es decir, ¿existen poemas que no tengan estrofas? Sí, evidentemente sí. Son algunos poemas que tienen una presentación como tirada, como versos continuos. Aquí te dejo un poema de Antonio Machado que seguramente conozcas. La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. En este poema no hay separación entre las estrofas, como bien puedes ver. Te dejo aquí también algo básico que debes conocer. El nombre de los versos. Recuerda que existen versos de arte menor, es decir, los que tienen 8 sílabas o menos, y versos de arte mayor, a partir de 9 sílabas. Te dejo los nombres para que los puedas ir recordando. El cómputo silábico. Algunas reglas. Sinalefa. Palabra que acaba en vocal se une a la siguiente palabra si empieza por vocal o H. Tengamos como ejemplo este verso: bendita ilusión. La palabra bendita acaba en vocal, ilusión empieza por vocal, se unen y en total tenemos un cómputo de 6 sílabas. Suma o resta de sílabas. Si la última palabra del verso es aguda, se suma 1. Si es esdrújula, se resta 1. Si es llana, permanece igual. Dentro de mi corazón, corazón es palabra aguda, por lo tanto sumaríamos una sílaba. Ardientes lágrimas. Lágrimas es una palabra esdrújula, por lo tanto restaríamos una sílaba. Licencias métricas o trampillas de los poetas. Hay veces en que los poetas se toman ciertas libertades a la hora de contar las sílabas con la intención de que al final el cómputo del poema salga con el mismo número de sílabas que los versos anteriores. Así tenemos sinéresis, que consiste en juntar dos sílabas de un hiato. La palabra poeta tiene un hiato, la O y la E,
forman un hiato porque son dos vocales abiertas. En realidad tienen 3 sílabas, es una palabra de 3 sílabas. Pero en algunos versos nos vamos a encontrar que los poetas hacen lo siguiente: las juntan en 2 versos, en 2 sílabas, como si solamente tuviera 2 sílabas. Algo parecido pasa con la diéresis, pero que es al revés que la sinéresis. Consiste en separar 2 sílabas de un diptongo. La palabra ruido tiene 2 sílabas. Ruí forma un diptongo. Lo que va a hacer en algunos casos el poeta va a ser separarla en 3 sílabas. Ruido la va a separar en 3 por necesidades de la métrica. Practiquemos con un ejemplo. Vamos a analizar estos versos de Machado. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una fontana fluía dentro de mi corazón. ¿Qué es lo que haremos? En primer lugar, separaremos las sílabas y las contaremos. Luego analizaremos la rima. Anoche cuando dormía, en realidad son 8 sílabas. Soñé, bendita, acuérdate de lo que hemos hecho antes, que es una sinalefa, ilusión, y como es una palabra aguda, al final suman 8 sílabas. Que una fontana fluía, suma 8 sílabas, contando con esa sinalefa. Dentro de mi corazón, sumamos una sílaba más, porque acaba en vocal aguda, en sílaba aguda. En total, este pequeño poema está formado por versos de 8 sílabas. ¿Cómo haríamos la rima? Nos fijamos en la última sílaba acentuada. Ia, la última vocal acentuada es la I. Buscamos si hay otro verso que acabe igual y nos encontramos con este tercer verso que acaba en fluía. A partir de la I sería la rima. Y lo que hacemos es seguir buscando. Buscamos ilusión, otra rima que rimaría ON. A ver si encontramos otra y encontramos con que corazón también acaba en ON. Lo que tendremos que hacer ahora es asignarle vocales. Empezamos por el alfabeto. La A es para la primera rima, para los 2 versos que tienen rima en IA, y ON le asignamos la segunda letra del alfabeto, para ilusión y corazón. Tenemos ya el esquema métrico. Son versos de 8 sílabas con rima AB-AB. Tenemos rima consonante. Las letras que nos indican la rima se escriben en minúscula cuando los versos son de 8 sílabas o menos. Es lo que hemos dicho antes, arte menor. Y en mayúsculas cuando son de 9 o más sílabas. ¿Cuáles son las estructuras métricas más frecuentes? Aquí te he puesto algunos ejemplos que quiero que leas tranquilamente. El pareado, el terceto, la cuarteta y el quinteto. Otras estructuras métricas, las más frecuentes son el soneto y el romance. Aquí te dejo un soneto precioso de Lope de Vega con el esquema métrico en el margen derecho. Y estructura métrica, la última estructura métrica que vamos a ver es el romance. Seguramente la más sencilla, cuyos versos son 8 sílabos y riman libre A, verso libre con A, libre A, tirada, poema no estrófico. Se trata de un poema no estrófico.